Buenos días. En el caso de este video, la persona que intenta ser aquí ella misma y que no lo es porque es apenas una pantalla y que se ve a sí misma y que tiene miedo de sí misma, quiere decir unas palabras de admiración por Densho Quintero. Y quiero decir estas palabras precisamente porque encontré unas palabras negativas en contra de él, con una especie de argumento que más o menos funciona, que las voy a leer en este momento, y es en relación a que, primero, Densho Quintero es una admiración de Mario Mendoza. Yo no conocía a Mario Mendoza, conocí primero a Densho Quintero. Razones: porque había asistido a una charla que él dio en un centro de espiritualidad javeriana, en la Javeriana pues, pero era un centro de espiritualidad que en esa época se enfocaba un poco más al diálogo entre religiones. Llamaron a Densho para hablar de Zen. En esa época me gustó mucho lo que él había dicho, cómo lo había dicho y su misma vida reflejada en todo lo que había dicho, que es como esas tres variantes. Pero me compré un libro por ahí, me lo encontré en un lugar X, pero compré un libro de él y ahora me compré el otro que se llama Dudar de la propia comprensión, con una bella portada de una cara de mono y un pajarraco ahí negros. Y resulta que estaba revisando sobre Densho Quintero y me encontré en una página de internet que se llama De Avanzada, una entrevista que, o no una entrevista, perdón, una crítica que dice que critica a Mario Mendoza por admirar a Densho Quintero y por ende también a Densho Quintero. Esta es una entrevista, perdón, una del febrero del 2012, o sea, ya estamos a 2020, vamos a ver si han cambiado. Esto se supone que fue hecho por David Osorio. Lo cito aquí para evitar problemas de autor. Y él está hablando va a citar las palabras de Densho y dicen: durante días lo imaginé atravesando Japón hacia el sur, donde estaba el monasterio, siendo testigo de la tristeza de sus habitantes, del temor, de los operativos de los organismos de socorro para prevenir más calamidades, sentado durante horas en posición de meditación Zazen, inmóvil, con la mirada fija en la pared, mientras afuera miles de personas se desplazaban hacia los aeropuertos buscando una forma de escapar del país. Semejante actitud me produjo una admiración irrestricta. Entonces, esto es palabras, se supone que de Mario Mendoza, y ahora dice la crítica: pues lo siento, pero mi admiración irrestricta la profeso por quienes ayudan aquí, en la tierra, mediante acciones concretas a los demás, y no los que se quedan quietos, esperando mediocremente que las cosas se solucionen por sí solas, evitando poner de su parte para ayudar. Las soluciones se consiguen dejando de creerse que se está por encima del bien y del mal, de presumir superioridad moral y ensuciándose las manos. El que es capaz de ver sufrir a los demás sin inmutarse es un cretino. Que no es que yo espere que las religiones promuevan el altruismo, la empatía, ni preocuparse por los demás. Es más bien al contrario, y esta es una prueba clarísima de eso. Bueno, yo le respondo en esta forma un poco simbólica a Densho Quintero primero, si es que ve este tipo de videos, y por otro lado le respondo a David Osorio, y le respondo con una sinceridad que no está planeada. Es una persona, o sea, esta persona que aparece en pantalla y que finge ser ella misma, es simplemente un personaje con mucha espontaneidad. Y le puedo decir a Densho Quintero, primero, que siga haciendo lo que está haciendo. Así de sencillo. Que sea el que es, porque no le veo ningún problema. A veces la humanidad como que exige tantas manos y entre todas esas manos se arma un desorden. Un desorden que pues hoy en día lo podemos ver un poco con el tema de la pandemia, y también como que esta necesidad de activismo es un poco exagerada. Exagerada y a veces ridícula, porque nosotros como humanos podemos tomar las varias posiciones, pero una de ellas es espectadores de este sufrimiento, sabiendo que de pronto no queremos meter las manos. Hay personas que incluso se afectan un montón por ayudar, ¿no? La gente que estuvo en la tragedia de Armero y cómo se pone eso, son heridas que nos sanan incluso sin haber pasado por la tragedia. Ahora, hay otra posición que uno puede tomar, y es esta posición de activismo, de actitud positiva y hacer y hacer y hacer.
Pues no, el Zazen y el budismo Zen no enseñan para nada eso. Y yo lo poco que sé de budismo entre esto y lo que he leído de Dogen, pues no lo veo así. No lo veo así y uno tiene que comprender que las religiones no son ONGs, así de sencillo. Que Densho Quintero no está en la labor salvífica de ponerse una bata y ponerse a ayudar, antes al revés. Él está haciendo sus cosas dentro de su mundo y él está salvando dentro de su mundo. Pero es que de hecho ahí está el problema. No hay nada que salvar. Y no es ponerse por encima del bien y del mal, es salirse de precisamente esta esfera del bien y del mal que intenta polarizar todo. Lo que le digo, podemos hablar de que hay mucho mal a veces en hacer tanto bien. Ups, lo siento, duela. Pero también podemos hacer mucho mal, podríamos hacer mucho bien siendo malos, que esa es la posición en donde se busca pintar al demonio como un ente bastante benéfico. Yo no voy a entrar en ese debate, pero sí quiero decir que primero Densho, severo lo que ha hecho, severo, poderse quedarse quieto y meditar y entrar en esa cuestión de vacío, pensamiento y en todo este juego de silencio. Es admirable. Y es admirable, y yo coincido con Mario Mendoza, es admirable. Tiene todos mis respetos. Pero uno no le puede pedir a toda la humanidad las manos. Podemos pedirle a la humanidad por lo menos una actitud de compasión. Claro, claro, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que pedirle a todo el mundo una actitud de compasión con el otro. Yo no le voy a quitar la herida a todo el mundo. No voy a poder no voy a poder curar las heridas de todo el mundo. No voy a poder apagar el hambre de todo el mundo. En otro pensamiento del Buda, pues no puedo tampoco resucitar a nadie. Pero por lo menos puedo tener un espíritu de compasión, de aceptación también del dolor, del sufrimiento, y ver qué se hace entre ese juego de ayudar y ser testigo, ¿no? En ese punto del protagonista y del testigo, porque seamos un poco sinceros, a veces vemos a esta persona en la calle, pues seguimos derecho, ¿no? Y no podemos salvar a todas las, o ayudar, perdón, estoy tratando de salirme de esta palabra salvífica, no podemos ayudar a todas las personas que estén en la calle. De pronto podríamos protagonizar esa película de la cadena de favores, la del niño que tiene que cumplir 3 favores y ayuda a 3 personas en específico y las ayuda y creo que termina dando la vida por ellas, entre comillas, o la de 7 almas de Will Smith. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto estemos dispuestos. Y ya, creo que esa es mi reflexión. Y ahora sí, me voy a dedicar a leer en estos pocos minutos algunos fragmentos al azar de Dudar de la propia comprensión, de Densho Quintero. Y dice, educación. Vivimos en un mundo en el que se da preponderancia a los individuos por encima del bien común y se exalta el éxito individual sin importar cómo se logre. Existe el eslogan de "el fin justifica los medios" y esto valida cualquier acción que lleve a cumplir con los estándares de triunfo en la sociedad sin importar sobre quién se pasa para lograrlo. Hemos construido un mundo donde reina la anarquía del ego. Pero la realidad que la mayoría desconoce es que los individuos existimos como parte de una totalidad. Estamos en íntima interconexión con todo lo que existe y todo lo que hacemos tiene repercusiones en el conjunto. Si infligimos sufrimiento a un solo ser, afectamos toda la vida que se manifiesta en diversas formas. La educación debería enseñarnos a comprender esta interdependencia y guiarnos para actuar de manera responsable con esta claridad. Debería dejar de ocuparse de inculcar ideologías y creencias, dejar de formar seres bonsai, borregos para satisfacer las necesidades del sistema y dedicarse a crear las condiciones para que los individuos puedan expresar lo mejor de sí mismos. En vez de exaltar la competitividad pasando sobre otros y ensalzar el éxito individual por encima de todos los demás, debería dedicarse a promover la creatividad y los valores de convivencia, aceptación de la diferencia, respeto, amabilidad y generosidad. Si cada uno da lo mejor de sí teniendo en cuenta estos valores, sin duda esto redundará en favor de todos. Ya no será uno solo el que triunfa, sino la totalidad la que se beneficia.
Estoy eligiendo un fragmento al azar y no sé si Dios sea el que propuso este fragmento o precisamente el azar, pero creo que aquí estamos encontrando lo que reitero, un hombre que admiro y que respeto, y en estas palabras ya nos está hablando de algo mucho más y mucho más que por encima del bien y el mal, más está por encima de esta crítica. Le está respondiendo, digamos, de una forma indirecta. A ver, arte. En la práctica del ser, del zen, elevamos la vida a la condición de arte, en el sentido oriental del término, es decir, mediante la repetición incesante de acciones conscientes, incorporamos la conducta de un Buda hasta que se parte inseparablemente, hasta que es parte inseparable de uno. Repito, es decir, mediante la repetición incesante de acciones conscientes incorporamos la conducta de un Buda hasta que es parte inseparable de uno. El maestro Dogen dice con respecto a la meditación zen, avanzar es cuestión de asiduidad. Esto no hace referencia a que en la medida que practicamos nos acercamos cada vez más a lograr algún objetivo o obtener algo para el beneficio del propio ego. Avanzar hace referencia precisamente a la capacidad progresiva de desprendernos de nuestros objetivos y expectativas, no esperar ya nada como resultado de la práctica. Así deja de existir una separación entre la actividad y quien la realiza. Ya no existe un yo separado del hacer. Si bien Zazen mismo es la expresión de la budeidad, se hace necesaria la repetición continua, debido a que es indispensable desprenderse de las expectativas, ya que estas son objetivos del ego que nos mantiene alejados de la expresión total de nuestro ser. Debemos soltar los lastres que nos impiden expresar lo mejor de nosotros mismos. Podemos comparar nuestro desarrollo espiritual con el entrenamiento de un músico. Para alcanzar el virtuosismo se necesita repetir y repetir sin cesar hasta que la destreza se hace cuerpo. Ya no hay más separación entre el individuo y la ejecución. Ya no soy yo el que hago algo, sino que ese yo es acción. Claro que si el músico deja de entrenar, pierde la destreza. Lo mismo sucede con nuestro camino espiritual. Si dejamos de practicar, volvemos a los viejos hábitos. El maestro Dogen dice, Zazen es un Buda llamado práctica. No es más, recomendar este libro, recomendar que lean a Dogen y que lean a Densho Quintero y se quiten de las cabezas estas críticas que le han echado al budismo zen o que le han echado solo a Densho, y poder encontrar que incluso dentro de estos dos textos elegidos al azar encontramos ya una propuesta que ataca directamente esta posición de que uno tenga que hacer algo. Porque es muy peligrosa esa posición de hacer algo, tener que hacer algo. Eso es quisquilloso. No es más, yo, el primero de todos que no medita, intentaré cumplir lo que dice Densho. Intentaré e intentaré. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.